Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con esta transmisión especial Elecciones al Día. Yo soy Alejandro Pineda y los saludo con mucho gusto. Este es un esfuerzo informativo sin precedentes de televisión educativa para que usted esté informado de lo ocurrido durante esta jornada electoral. Le recordamos que puede seguir este esfuerzo informativo a través del canal Ingenio TV en el 30.4 de televisión abierta y en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano en el canal 30.1 de señal abierta. Por supuesto que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @mexaldía, así como en facebook.com/México al Día. En YouTube nos encuentra con Noticias México al Día. Y bueno, si usted todavía no ha salido a votar, hágalo. Todavía tiene más o menos 2 horas. Recuerde que participar es decidir y juntos hacemos las elecciones. Y bueno, en este momento nos vamos a enlazar hasta el Instituto Nacional Electoral. Ahí se encuentra nuestro compañero Víctor Carrión en el el salón de macroprensa. Víctor, adelante. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa aquí la sesión del Consejo General en el Instituto Nacional Electoral, que se reanudó a las 14:45 horas. En ese momento, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dio a conocer un corte hacia las 13 horas y dijo que del total de las casillas, 148,000 casillas, que representan el 98.1%, ya habían sido instaladas en todo el territorio nacional. Dentro de la numeralia que dio a conocer el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, también destacó que en 10 entidades se instaló el 100% de las casillas y el resto acumula más del 85%. En cuanto a los incidentes, dijo que se han registrado 1,868 de estos incidentes, de los cuales el 51% corresponden al cambio de domicilio. En estos momentos continúa la sesión del Consejo General abordando 2 temas. Primero, el Partido Verde Ecologista y la situación del proselitismo que durante las últimas horas ha desarrollado y que motivó que la Comisión de Quejas y Sanciones diera 2 sanciones. Uno, a 24 artistas de 2 televisoras a nivel nacional que durante las últimas horas, a través del tuit, hicieron proselitismo a favor de este partido, y también se hizo una medida cautelar en contra del Partido Verde Ecologista. El otro tema, Alex, amigos del auditorio, que se está discutiendo en estos momentos, es el relativo al estado de Oaxaca, en donde Benito Nasif, el consejero electoral, dijo que a pesar de la situación que se ha vivido en algunos municipios, en algunos distritos, la elección se está desarrollando y no se encuentra en riesgo. El consejero electoral, Arturo Sánchez, fue más a fondo y dijo que definitivamente, a pesar del contexto difícil que se está viviendo en algunas entidades, concretamente en Oaxaca, la ciudadanía, los actores políticos y las autoridades electorales han decidido participar y darle precisamente un voto de confianza a la vía de la paz, a la vía de la democracia. Hizo también un llamado a la sensibilidad y a la ecuanimidad para que la ciudadanía acuda a seguir votando en las próximas horas. Y daba un dato: en Oaxaca, de las 433 casillas que se tenían proyectadas ser instaladas a lo largo de esta jornada electoral, únicamente 3 de esas casillas no fue posible que se instalaran. Ciro Murayama, también consejero electoral, dijo que es de destacar que la ciudadanía dio un voto de confianza, que hasta el momento hay un saldo blanco y que lo más importante a destacar es precisamente la civilidad y la vía democrática que la sociedad ha elegido. Es el reporte que tenemos, Alex, y la sesión continúa aquí en el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco por tu puntual información. Destacar hasta el momento un saldo blanco, ya lo escuchó, 1,868 incidentes menores. Todos, o la mayoría, el 51% para ser exactos, únicamente por cambio de domicilio en las casillas electorales. Y bueno, un poco después del mediodía, el Instituto Electoral del Distrito Federal informó que el 100% de las más de 12,000 casillas fueron instaladas en la capital del país.
Por otra parte, el instituto indicó que los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, han comentado que en la Ciudad de México hay un clima muy civilizado y la organización de la elección no advierte ninguna irregularidad. Y bueno, y en estos momentos vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro corresponsal de Notimex en Colima. Él es José Alberto Ruiz. Buenas tardes, José Alberto. ¿Qué nos tienes por allá? Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, Alejandro, muy buenas tardes. Pues reportando que efectivamente, tal como lo señala a nivel central el Instituto Nacional Electoral, en Colima las elecciones, el proceso se está desarrollando bajo un clima tranquilo, de civilidad y democrático, conforme han coincidido en señalar los aspirantes de los diversos partidos a la gubernatura del Estado. En el Instituto Electoral Estatal, la consejera presidenta Felicitas Valladares Anguiano confirmó que alrededor del mediodía quedaron instaladas al 100% las casillas electorales. Estamos hablando de un total de 903 que se encuentran distribuidas en los 10 municipios que conforman el territorio colimense. En este contexto, estamos a la espera de que termine ya el horario para que concluya la votación, a donde hasta ahorita se ha registrado una intensa participación de los colimenses. Debo recordarte, Alejandro, que en el caso específico de Colima se está disputando la gubernatura con 8 aspirantes a ese cargo, pero también se están disputando 25 diputaciones locales, de las cuales 16 son de mayoría y 9 de representación proporcional, así como 10 ayuntamientos y 2 diputaciones federales. Muchas gracias, Jorge, por toda tu información. Destacar pues la intensa participación de los ciudadanos allá en el estado de Colima. Así es, en efecto. Están esperando las autoridades electorales que se supere incluso la media nacional, como ocurrió en la elección de 2012, cuando se registró en Colima una participación del 64.45% de la lista nominal en contra la media nacional, que fue de 62.08%. En esta ocasión tiene la misma esperanza y para ello los candidatos, después de emitir su sufragio en sus correspondientes casillas, hicieron un llamado a la población para que con tranquilidad y en paz salgan a emitir el sufragio, Alejandro. Perfecto, Jorge. Pues te agradezco mucho tu información. Muy buenas tardes. Y vamos ahora hasta San Luis Potosí, porque ahí se encuentra Alejandro Sandoval, compañero también corresponsal de Notimex. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro Pineda, y a todo su auditorio. Pues hasta esta tarde en San Luis Potosí se desarrolla una jornada electoral sin incidentes graves. San Luis Potosí, recordaremos, es uno de los 9 estados de la República en que hoy pues se renueva su gubernatura. Además de la gubernatura, 58 presidencias municipales y 27 diputaciones locales, así como 7 federales. Y bueno, te comento rápidamente que bueno, San Luis, con una población de 2.5 millones de habitantes, pues las autoridades electorales esperan como mínimo que vote el 50% de la lista nominal, que es de 1.799.000 personas. Ellos tienen este piso pues de votación. Hemos visto que en las casillas pues hay afluencia moderada de gente, y hasta las 2 de la tarde de esta jornada electoral aún faltaba por instalarse una casilla. Esto lo confirmó el Pleno del Consejo Estatal Electoral. Esto es en el municipio de Ciudad del Maíz, aquí en San Luis Potosí, y entre otras cosas también en el último corte que tiene este órgano electoral de aquí del estado de San Luis, según palabras de Héctor Avilés Fernández, quien es el secretario ejecutivo del Consejo, informó que al corte de las 2 de la tarde se tenía un reporte del 99.76% de las casillas ya operando. Y bueno, están también señalando los representantes del Partido de Acción Nacional sobre una situación que ocurrió en un municipio que se llama Río Verde, que está a una hora más o menos de tiempo en vehículo, pues, un autobús de aquí de la capital. Es una ciudad, Río Verde, donde se registró pues un incidente, digamos, de violencia, porque hubo un pequeño enfrentamiento entre militantes del PRI y el PAN, que dio como consecuencia que 2 personas resultaran lesionadas, según esta denuncia que ponen las personas del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, pues, a reserva de esto que te comento, pues se ha desarrollado la jornada sin incidentes graves. Perfecto, tocayo. Muchas gracias. Pues así es, destacar la jornada electoral sin incidentes graves en San Luis Potosí. Te agradezco mucho tu información. Muchas gracias y muy buena tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.
Y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto emitió su voto en la casilla que se instaló en la escuela primaria El Pípila, ahí muy cerca de Los Pinos, en punto de las 12 horas, acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña y también por su hija Sofía Castro. Este sin duda debe ser un día de fiesta para la democracia mexicana, que deseo realmente sea una jornada tranquila, de fiesta cívica y sobre todo de reafirmación de nuestra vocación democrática. El mandatario se dijo satisfecho de saber que, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional Electoral, se han instalado la mayoría de las casillas y señaló que será el propio organismo electoral el que dé un reporte sobre los incidentes aislados que eventualmente ocurran en algunas zonas del país. Será el propio INE el que esté dando reporte de los incidentes aislados que eventualmente estén ocurriendo en algunas partes de nuestra geografía nacional, pero resulta bastante satisfactorio saber y conocer que la gran mayoría de las casillas se han instalado. Hizo también una invitación a los mexicanos a cumplir con este deber cívico. Una invitación para que los ciudadanos de México se expresen de manera libre a través del ejercicio de su voto y que esto venga a reafirmar nuestra vocación, nuestra condición democrática que años nos ha tomado construir. Y por su parte, la doctora Laura Chinchilla, jefa de la misión de observación electoral de la OEA, informó que más de 60 observadores se encuentran desplegados en 17 entidades del país. Por la mañana, la representante del organismo hemisférico realizó un recorrido por casillas instaladas en distintos puntos del Distrito Federal. Chinchilla confió en el buen desarrollo de los comicios y dijo que México tiene la oportunidad de avanzar en el ámbito de la democracia mediante una alta participación en un ambiente de calma. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Laura Chinchilla, quien nos platicó detalles de cuáles son los objetivos de esta misión de observación electoral de la OEA. Acompáñenme. Doctora, muchas gracias por su tiempo para esta cobertura especial de México al Día. ¿Cuál es el objetivo de la misión de la OEA de visitantes extranjeros que usted encabeza y qué significa para usted? En el caso concretamente de México, establecimos un convenio con el Instituto Nacional Electoral, según el cual nosotros nos comprometemos a hacer una fiscalización neutral y objetiva de lo que va a acontecer en el proceso electoral de mitad de periodo. Y por otro lado, las autoridades electorales nos garantizan a nosotros acceso ilimitado a toda la información y a las distintas instancias que requiramos para hacer bien nuestro trabajo. La misión, quiero decirle que es una misión bastante grande para hacer un proceso intermedio. Es decir, aquí no estamos hablando de una elección presidencial que generalmente son las que concitan más interés. Pese a ello, es una misión importante, son más de 60 personas de 22 nacionalidades diferentes, con lo cual también habla del interés que están generando estas elecciones, no solamente en nuestro hemisferio, sino también fuera de él. Hay personas de Europa y de otras nacionalidades. Y ese grupo de personas ya desde el día jueves se empezaron a desplazar a 18 estados de la federación diferentes. Perfecto. ¿Qué actividades realiza la misión antes, durante y después? Usted lo plantea bien, efectivamente hay 3 etapas. Hay una etapa previa que es una visita que hacemos de avanzada en donde establecemos los contactos básicos que son con las autoridades electorales, algunas autoridades de gobierno. En este caso, como el tema de la seguridad iba a gravitar de manera importante, también entonces en la avanzada nos reunimos con las autoridades de seguridad nacional. Esto nos permite diseñar a nosotros las características de la misión. La segunda etapa es en la que estamos en este momento, que es el despliegue en el terreno de los observadores. Es una misión de casi una semana de duración. Y la tercera etapa es la etapa en donde rendimos el informe y nuestras recomendaciones. Yo quiero destacar que en el caso de México siempre hemos tenido mucha receptividad, es decir, tanto las autoridades electorales como los partidos políticos han acogido algunas de nuestras recomendaciones y esas recomendaciones han inspirado reformas electorales adicionales, por ejemplo, en materia de financiamiento. De manera que esperaríamos que en esta ocasión
parte de las recomendaciones que vayamos a emitir pues también sean acogidas de manera constructiva. Sin embargo, esta elección tiene muchas particularidades. En primer término, el gobierno local es muy importante en un esquema federal como lo tiene México. Es decir, las gobernaturas y los alcaldes explican mucho de la vida cotidiana de la gente. Y desde ese punto de vista, para la OEA, tienen la misma importancia y nos ameritan el mismo respeto que las elecciones presidenciales. En segundo término, es una elección que se da en una coyuntura compleja y desde ese punto de vista consideramos que las instituciones tienen desafíos adicionales que enfrentar. Confiamos que lo haga bien o de la mejor manera posible. Y en tercer término, estas elecciones van a poner a prueba muchas reformas de nuevas reglas del juego en lo electoral, de nuevos institutos como la paridad en materia de género, como el tema de las candidaturas independientes, que por primera vez México va a ponerlas a prueba. De manera que, por esas razones, yo diría que esta elección es bastante particular y es tan importante quizás como otras elecciones en el pasado. México está dando un paso de bastante avanzada, que no lo tienen muchos otros países, que es esta legislación electoral que por primera vez se va a poner a prueba, que aboga por la paridad de género a todos los niveles. Y entonces, bueno, ser yo una jefa y no jefe de delegación en un paso tan importante para las mujeres en la política mexicana, pues claro que tiene un alto significado. ¿Y alguna aportación adicional que vaya a surgir de esta misión, doctora? Lo que pueden esperar de nuestra misión es un informe que se va a preparar con mucha seriedad, con mucho rigor. Habrán aspectos de mucho contenido en temas de organización electoral, en temas de delitos electorales, en temas de financiamiento electoral, pero también en temas que a veces la población lo siente más cercana, como participación de indígenas, de afrodescendientes, de personas con discapacidad, el uso de las tecnologías para hacer más sencillo, digamos, el escrutinio en campañas, la emisión del voto, etcétera, etcétera, de manera que pueden esperar de nosotros pues un informe de verdad trabajado con mucha seriedad. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Gracias. Bueno, le informo que la Comisión de Quejas del INE ordenó el cese de los tuits emitidos por 20 figuras públicas en los que piden el voto a favor del Partido Verde. La decisión del órgano se basa en que las expresiones a favor de ese instituto político pueden afectar la equidad en la contienda y se realiza en la etapa de la veda electoral. Y por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició 24 averiguaciones previas por el robo de material electoral o acciones encaminadas a obstruir el voto, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Adicionalmente, hasta el momento se contabilizan más de 450 denuncias por los distintos tipos de irregularidades. A través de un comunicado, la dependencia informó que para atender las denuncias se tiene un despliegue de más de 170 agentes ministeriales en todo el territorio nacional. Y a propósito de este tema, le presento un reportaje sobre el papel que juega la FEPADE en este proceso electoral. El perfeccionamiento de las leyes para dar certeza y transparencia a las elecciones se materializó en la Ley General de Delitos Electorales, que sanciona toda acción que lesiona o pone en peligro el proceso electoral. Pueden ser cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales, representantes de partidos ciudadanos, candidatos y ministros de culto. La ley señala más de 21 probables delitos. Entre los más recurrentes se encuentran votar cuando se sabe que no se cumple con los requisitos de la ley, hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la elección, obstaculizar o interferir el desarrollo de las votaciones, recoger una o más credenciales de los electores, retener el día de la elección una o más credenciales de los electores, solicitar el voto a cambio de un pago o prebendas y hacerse pasar por funcionario de casilla, entre otros. Un funcionario electoral comete un delito electoral si realiza alguna de estas acciones ilegales contempladas por la ley.
Impedir la votación, obstaculizar la votación, distribuir documentos o propaganda sin el funcionario electoral, o presionar a la gente o divulgar resultados falsos, bueno, pues son parte del catálogo de delitos electorales. El consejero Arturo Sánchez señala que un funcionario público puede incurrir en los siguientes delitos. Si yo, siendo funcionario público, uso recursos públicos para apoyar a un candidato o a un partido, eso es un delito electoral. Los ministros de culto pueden cometer delitos electorales si llevan a cabo las siguientes acciones. Los sacerdotes tienen la obligación también de no inducir o presionar a sus feligreses para que voten en un sentido o en otro. ¿Por qué se puso en la ley? Porque los sacerdotes tienen un contacto directo con la gente. A partir del Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia, impulsado por el antiguo Instituto Federal Electoral, se promovió la creación de la actual Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Esta fiscalía está organizada y especializada en buscar, investigar y perseguir este tipo de delitos, la famosa FEPADE. Y con la FEPADE, obviamente, nosotros debemos tener una buena coordinación y una buena organización. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales coordinan esfuerzos en la prevención de estos delitos. Santiago Nieto, titular de la FEPADE, dijo que se desplegará toda una fuerza ministerial para recibir denuncias. La Procuradora General de la República ha instruido que en todas las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República, toda la fuerza ministerial que tiene la Procuraduría se encuentre ese día de la jornada electoral enfocada a recibir y atender cualquier tipo de denuncia. La FEPADE distribuirá equipos en las juntas locales electorales para atender rápidamente las denuncias. Vienen acompañados con células de trabajo, con peritos, con policías federales ministeriales y con los agentes de las delegaciones de la PGR en cada entidad federativa que conocen el terreno y que pueden apoyar al agente del Ministerio Público Federal especializado en este despliegue ministerial. Si usted es testigo o víctima de un delito electoral, puede denunciarlo ante la FEPADE por medio de 2 mecanismos que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. FEPADETEL, línea gratuita, 01800-833-7233 o vía mail fepadenet@pgr.gov.mx. Elecciones al día, Víctor Carreón. Y escuche usted, hace unos momentos el gobierno de Oaxaca emitió un boletín en el cual informa que en el marco del operativo de seguridad pública implementado con motivo de esta jornada electoral, fueron detenidos 88 presuntos participantes en actividades de sustracción y destrucción de papelería electoral. Esto en la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, en el puerto de Salina Cruz y en la misma ciudad de Oaxaca. De Juárez, la detención fue realizada por elementos de fuerzas federales, seguridad pública estatal y también policías municipales. Eso fue informado hace unos momentos por el gobierno de Oaxaca. Y bueno, en estos momentos se realiza el partido de fútbol entre México y Brasil. ¿Cómo está la situación en las casillas? Antonio López nos dice, acompáñame. ¿Qué tal, Alex? Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos acompaña en Elecciones al Día. Nos encontramos en la casilla correspondiente a la sección 5244, ubicada en la delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal. Aquí la gente sigue llegando a votar pese a que en este momento se está llevando a cabo el partido entre nuestra selección mexicana contra Brasil. En el transcurso de la mañana ya hay quienes aprovecharon para emitir el sufragio y poder disfrutar del partido. Sin embargo, como puedes observar a mis espaldas, hay quienes siguen llegando. Hace unos minutos tuve la oportunidad de platicar con alguno de los votantes para conocer su opinión acerca de la importancia de emitir el voto. Conozcamos lo que nos dijeron. Bueno, yo creo que es importante. Sabemos que si a veces nos quejamos, debemos de primero saber de que tenemos el derecho de venir a votar para decidir por quién, ¿sí? De acuerdo a sus propuestas y a lo que nosotros estamos de acuerdo si nos conviene o no. Partidos hay muchos. Siempre va a haber partidos de fútbol, pero luego elegir nuestros representantes nada más hace cada 4 o 6 años, entonces
partido por votar y conocer y proponer a las personas que van a quedar, creo que vale la pena. Sí, es muy importante porque así podemos hacer valer nuestros derechos y para que los diputados nos apoyen y votar realmente por quien nosotros queramos, sino porque nos obliguen a votar por un partido que nos dé algo. Pues la verdad, pues que vengan a votar todos para que vean las personas que más quieran ellos, que queden en el partido, en los diputados y todo eso para que se componga el país. Recordarles que el horario límite para acudir a votar es hasta las 6 de la tarde, así que si usted está disfrutando del encuentro futbolístico, no se preocupe, aún tiene tiempo de acudir a su casilla más cercana. Recuerde que nosotros también tenemos un encuentro, pero en nuestro caso es con la democracia. Regresamos al estudio, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Antonio. Y sí, por supuesto, recuerde que participar es decidir y juntos hacemos estas elecciones. Y bueno, vamos de regreso hasta nuestro estudio en el Instituto Nacional Electoral con mi compañero Gustavo Castillo, quien va a platicar con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en el set de México al Día desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y nos acompaña en estos momentos el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. ¿Cómo estás, José Roberto? Hola, Gustavo. Mucho gusto estar con ustedes. Nos platicabas que ha sido un trabajo intenso desde que empezó en mayo la preparación de las elecciones. Bueno, empezó en junio el proceso electoral, en octubre, pero hay que considerar que en mayo fue publicada la reforma 2014, que fue muy ambiciosa en términos de amplitud de nuevas atribuciones a la autoridad. Muchas de las atribuciones que tenían los órganos electorales locales nos las dieron a nosotros y fue un breve periodo en el cual implementar esas nuevas atribuciones e incluso cumplir con algunas. Por ejemplo, la organización del proceso interno del PRD, la designación de consejeros electorales locales y, por ejemplo, también contar las firmas, millones de firmas para las consultas populares que finalmente ya no hubo, pero que parte del procedimiento sí se desarrolló y nos competió a nosotros. Así es, y desde ese entonces está esta cuestión de promoción del voto, ¿no? Bueno, hacemos un trabajo intenso durante el proceso electoral de promoción del voto. En mi opinión, deberíamos como institución hacerlo de forma permanente, es decir, siempre los 2 años que no hay proceso electoral y durante el proceso electoral. Este asunto de la promoción del voto va muy ligada con la educación cívica. ¿Cómo definirías la educación cívica que tenemos en nuestro país? Bueno, lamentablemente deficiente, es uno de los enormes retos que tenemos como país. Crear ciudadanos, en mi parecer, significa que conozcan sus derechos y que los exijan y que tengan un aprecio por la democracia. La realidad es que no somos un país que le tenga aprecio a la democracia. Todavía 25% de los mexicanos conciben vivir en un régimen autoritario o no democrático. Me parece que 1 de cada 4 mexicanos que piense eso es un lujo que no nos podemos dar. Y por otra parte, no somos una sociedad que conozca y defienda como hábito sus derechos. Necesitamos transitar hacia esos estadios y sobre todo vincular la participación electoral con una participación política más amplia. No debemos concebir la democracia solo como una participación el día de hoy en la jornada, sino como un involucramiento antes y después de la jornada. Roberto, este reto de la promoción del voto se convirtió doble por ser unas elecciones intermedias que no son tan atractivas como las presidenciales. Suele ser un reto mayor invitar y mantener a los mexicanos en las urnas en procesos intermedios, porque se diluye por parte del ciudadano ese interés de quién es su candidato. Lo pongo en estos términos, como que a los mexicanos les interesa más quién va a ser su presidente y ahí sí toman partido en su gran mayoría que respecto a quiénes van a ser 500 diputados que van a integrar una Cámara de Diputados.
pero necesitamos reforzar esta conciencia de que aún las elecciones intermedias deben ser muy importantes para los mexicanos. Así es. También se habla de que estas elecciones son donde más denuncias se ha presentado, ¿es así? Es cierto, tanto en nivel de quejas y denuncias de la comisión en la que integro, hay una muy grande litigiosidad entre los partidos, lo cual no está mal. Yo creo que si existen los cauces para que diriman controversias, pues está bien que las apliquen. Quizás lo que se tiene que perfeccionar es los procedimientos y, ante todo, el que no se abuse de denunciar frívolamente, es decir, que aún sin elementos y con argumentos sumamente débiles, aún así acudan a impugnar. ¿Hay denuncias antes de la elección y después de la elección? Hay denuncias antes de la elección, por supuesto, tienden a intensificarse muchísimo más ya en el periodo de campañas. Muy bien, pues muchas gracias, José Roberto, por participar aquí en México al Día, en Elecciones al Día de TV Educativa. Muchas gracias. A ustedes. Continuamos. Muchas gracias, Gustavo, por esta interesante conversación. Bueno, y ahora le presento esta cápsula de TV UNAM sobre el financiamiento a partidos políticos. Acompáñenme. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 40, párrafo 2, los partidos políticos nacionales cuentan con un financiamiento público repartido de manera equitativa para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, señala las reglas a las que se sujeta dicho financiamiento. Lo anterior, siempre y cuando se garantice que los recursos públicos predominen sobre los de origen privado. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo por el que se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2015, el cual asciende a 5.356.771.247 pesos. El financiamiento público a los partidos tiene por objeto que el interés ciudadano prevalezca en el diseño y desarrollo de las contiendas electorales. El financiamiento público a los partidos busca la equidad en las contiendas, mayor transparencia en el manejo de los recursos por parte de los partidos y generar mayores condiciones de autonomía para los propios partidos frente a los intereses que subyacen en el financiamiento privado. Los 10 partidos políticos deberán destinar para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres el 3% del monto recibido para actividades permanentes, lo que representa un total de 117.28 millones de pesos. El acuerdo aprobado por el Consejo General del INE establece los siguientes montos de financiamiento a cada uno de los partidos políticos para los diferentes rubros contemplados en la legislación electoral. PAN, 1.157.974.667 pesos 80 centavos. PRI, 1.375.978.133 pesos 66 centavos. PRD, 886.136.473 pesos 20 centavos. PT, 389.740.205 pesos 97 centavos. Partido Verde Ecologista de México, 444.719.546 pesos 34 centavos. Movimiento Ciudadano, 368.372.261 pesos 77 centavos. Nueva Alianza, 371.227.013 pesos 49 centavos. Morena,
120.874.315 pesos, 1 centavo. Partido Humanista, 120.874.315 pesos, 1 centavo. Encuentro Social, 120.874.315 pesos, 1 centavo. Total, 5.356.771.247 pesos. En cuanto al financiamiento privado, la ley permite a los partidos políticos obtener recursos de 4 sitios. 1. Del pago de cuotas de los inscritos en el partido, aportaciones de sus organizaciones sociales o las cuotas proporcionadas por los propios candidatos para sus propias campañas. 2. De los ingresos obtenidos por actividades promocionales como conferencias, espectáculos, rifas o sorteos, ventas editoriales o similares. 3. De rendimientos financieros, fondos y fideicomisos abiertos con sus propios recursos. 4. Mediante aportaciones en dinero o especie que realicen personas físicas o morales residentes al interior del país. Cabe recordar que tales privilegios otorgados, tanto por el Estado como por los ciudadanos a los institutos políticos, son vigilados por el Instituto Nacional Electoral a través de la recepción de informes obligatorios, periódicos y oportunos a una cierta vigencia, por lo que de no cumplir con esta obligación, el INE podría imponerles una sanción. Contigo, México es más. Súmate. Y nuestro colaborador de México al Día, Carlos Ramos Padilla, nos habla sobre la convivencia de las fuerzas políticas en esta reflexión electoral. Una de las democracias ejemplares más envidiadas en el mundo es la mexicana. La convivencia de las fuerzas políticas, la integración de los congresos, el mosaico electoral en todo el país es de maravillar a muchas naciones que se hunden en la dictadura, en la crisis de poder, bajo esquemas militares, la sombra del terrorismo o la excesiva manipulación social. Lo nuestro no ha sido fácil, pero sí ha mejorado. Decidir sin violencia, la participación de millones, la integración de distintas ideologías. Por ello debemos votar. Hoy en particular vivimos momentos de desafíos. Lo que hemos ganado como sociedad, hay quien o quienes intentan anularlo. La capacidad libre de decidir, la voluntad por seleccionar a nuestros gobernantes y nuestro futuro, la convivencia de ideas con el debate razonado, la participación de millones de interesados nos dará un mejor país. No hay que dejarnos arrebatar estos privilegios, estas ventajas. No caigamos en el desánimo, menos en la confrontación y en la violencia. Llenemos las urnas. No las dejemos vacías o nulas. Votemos, elijamos, demostremos entereza. Es por nosotros mismos y por el país. México no es un territorio a la deriva ni conquistado por rufianes. Mostremos a todos que tenemos agallas, que buscamos soluciones en democracia, que es por el hoy, pero también por el mañana. Usted y yo somos México, ese México rico, ese México alegre, esa nación que deja huella y ejemplo. No dejemos en esta ocasión que un delincuente le gane espacio a nuestros hijos. Todos merecemos más. Salgamos a votar. Ya escuchó usted, hay que salir a las calles. Recuerde que participar es decidir y juntos hacemos las elecciones. Yo lo invito a que continúe con nosotros en nuestros siguientes cortes informativos. Lo espero aquí de regreso a las 6 horas y también a las 6:55. Más adelante lo estarán esperando en estos noticieros de Elecciones al Día a las 8 horas. Pati Betaza y Gustavo Rentería, y a las 22 nuevamente Gustavo Rentería. Le recordamos que en punto de las 21 horas puede ver nuestro programa de análisis Mesa Cuadrada con Javier Oliva, Luis Carlos Ugalde, Verónica Ortiz y Pepe Ureña. Y por supuesto, nosotros nos desconectamos de la señal de televisión, pero minuto a minuto le mantenemos informado a través de nuestras redes sociales en Twitter, donde nos encuentra como @mexaldía. También en facebook.com/México-Al-Día y YouTube.com como México al Día. Quiero agradecer también a Griselda Lleva por acompañarnos en esta transmisión y continúe en la sintonía informativa de Elecciones al Día. Salga a votar.